Bienvenidos al curso de Introducción a la Traducción. Hoy vamos a hablar de la etimología de la traducción y también vamos a hablar un poco de la historia de la traducción. También vamos a ver cómo las Naciones Unidas celebran el Día de la Traducción y el origen de la celebración. ¿Ok? Vamos a ver el concepto, la etimología, o sea, el origen de la palabra. Etimología es un sustantivo femenino. O sea, en la parte de la oración es un sustantivo y el género es femenino. El origen o procedencia de las palabras, o sea, es esto lo que significa. Quiere decir que estas palabras explican su forma y su significado. Estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado, en otras palabras. Vamos a ver cuál es el origen de la palabra etimología. Etimología proviene de la palabra traducir, ¿sí? Traducir, la palabra traducir proviene del latín traducere, perdón, estaba hablando de etimología y continué. La palabra traducir proviene del latín traducere y significa hacer pasar algo a otro idioma, o sea, trasladar un sentido, una palabra, un concepto a otro. Tiene componentes léxicos que son el prefijo trans, que es el que indica de un lado a otro, y tiene el otro componente que es ducere, que es lo que indica guiar, o sea, trasladamos de un lado a otro guiado o hecho por alguien, como aquel que dice. Como verbo, la palabra traducir, ya no estamos hablando de etimología. Etimología es la palabra que nos indica cuál es el origen de algo, ¿ok? Entonces, como verbo activo y transitivo, este término nos ayuda a interpretar o manifestar algo de un idioma que puede estar escrito o expresado entre otros. O sea, cambiar, mudar, trasladar. Es la palabra que traducir nos ayuda a convertir, transformar algo en otra cosa, aclarar, analizar, deducir. Vamos a ver ahora dónde puedes encontrar el origen de una palabra. O sea, cuando quieras saber el origen de una palabra, que por eso es que comenzamos hablando de la etimología, debes buscar un diccionario etimológico. Aquí, por ejemplo, hay un enlace para unos de los diccionarios etimológicos que puedes encontrar en línea, online. Y cuando necesitas saber de dónde proviene una palabra, debes tratar de buscar el concepto o la palabra en un diccionario etimológico. Y eso fue lo que hice para poder explicarles a ustedes el origen de la palabra traducir. Ahora vamos a hablar de la historia de la traducción. ¿Cómo comenzó el reconocimiento de la traducción como especialidad o profesión? Aquí vamos a hablar del récord, ¿no? De lo que se tiene escrito en la historia. Saben que en la historia hay mucho que no hemos descubierto, pero lo que se maneja, de lo que se habla a nivel internacional, es lo que vamos a ver aquí, que viene siendo un estándar si buscan información en línea. Vamos a ver cuál fue la primera traducción de la historia. Una de las primeras evidencias fue la piedra Rosetta, Rosetta Stone. Esta piedra tenía jeroglíficos y estos jeroglíficos estaban expresados en diferentes idiomas. Estaba el egipcio demótico, estaba el griego
y estaba el egipcio jeroglífico. Quiere decir que la piedra Rosetta se conoce en la historia como la primera manifestación de un texto traducido, aunque no fuera como conocemos la traducción hoy en día, pero fue el modo en que aquel entonces comenzaron a entender de un idioma a otro qué estaba sucediendo a través de la traducción de los jeroglíficos de la piedra Rosetta. Es por esto que comúnmente se acepta que el origen de la traducción se remonta a la época de piedra, que viene siendo alrededor del año 196 es antes de Cristo. Esta piedra se descubrió en 1799, que según la historia ocurrió en la época del faraón Ptolomeo V. En aquel entonces ya se hacía uso de la traducción. Imagínense, estamos hablando de tiempos en los que había ya traslado de seres humanos de un lugar a otro y cada uno ya venía con su cultura y su idioma, por tanto y demás. Y también recuerden que desde hace mucho tiempo estaba la compra-venta de esclavos. Desde aquellos tiempos, quiere decir que en el traslado de un lugar a otro, las personas tenían que comunicarse. Y es por esto que se considera que ya desde la época de piedra ya existía la traducción. Hay que considerar que la obra religiosa fue un impulso muy importante para la traducción y les voy a contar por qué. Miren, según los datos de la historia, se conoce que uno de los faraones hizo un encargo. El antecesor de Ptolomeo V, cuyo nombre fue Ptolomeo Filadelfo, le hizo un encargo a 72 escribas conocedores de hebreo y griego para traducir los 5 libros de Moisés, y esto ocurrió en el siglo III, según los datos que tenemos de la historia. Entonces, por eso se dice que precisamente la obra religiosa fue muy importante para el impulso de la actividad traductora. Y ya después de la piedra Rosetta, se comenzaron a traducir estos textos del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta. Yo creo que tienen idea porque en los estudios de religión sí se maneja mucho de Septuagint, que es la Septuaginta. Bueno, todo esto con el tiempo fue llevando a la necesidad de entrenar a personas para que oficialmente realizaran esta profesión o la practicaran. Estuvimos hablando del siglo III, pero ya ahora podemos hablar del siglo VII. En este siglo, aun cuando se estaba bajo el dominio árabe, el arzobispo de Toledo, Raimundo de Souveton, espero tener la pronunciación correcta, fundó la Escuela de Traductores de Toledo. Miren qué interesante, en el siglo VII. Esta institución, imagínense, estaba siendo liderada por un arzobispo, por tanto y demás, las obras principales eran obras religiosas o teológicas en su mayoría. Pero cuando llegó Alfonso X, conocido como el Sabio, la institución comenzó a ampliar sus horizontes y comenzó también a traducir textos científicos y también textos de naturaleza recreativa. Bueno, estuvimos hablando del siglo VII. Ya vamos a mirar la era moderna. Hoy en día, en el mundo existen muchas asociaciones de traductores. Por lo general están las asociaciones de traductores e intérpretes. Por ejemplo, acá en Bahamas hemos estado tratando de formar CITA, the Caribbean Interpreters and Translators Association, porque la profesión de traducción es reconocida como una profesión, aunque
no tiene el reconocimiento que los traductores certificados quisiéramos, porque en muchos lugares, por falta de conocimiento, contratan a personas bilingües para realizar este trabajo, que es un trabajo que lleva mucha investigación porque la traducción escrita lleva muchos pasos, varios pasos que van a aprender aquí en este curso, y la traducción escrita debe incluir la localización. Como les decía antes, es muy importante localizar la terminología que se va a utilizar en un contexto en específico. Es por eso que el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción y es una fecha observada por las Naciones Unidas. Esta celebración nos permite rendir tributo a la profesión. Los profesionales lingüísticos, que no todos son traductores, algunos son terminólogos. Hay algunas asociaciones que se llaman Asociación de Traductores, Intérpretes y Terminólogos, porque hay personas que se especializan, independientemente de que pueden traducir, en buscar terminología. Hay quien se especializa en traducir en áreas específicas. Hay quien solo traduce textos científicos, otros médicos, otros de leyes. Y por eso los traductores se especializan en áreas específicas para poder realizar una traducción rápida y directa sin tener que consumir mucho tiempo en la investigación, porque ya están especializados en estas áreas. Para hacerse traductor certificado en la mayoría de las asociaciones, los traductores deben tener un nivel específico, extra, según indique la asociación, mejor dicho, y ellos se presentan a un examen. Este examen es revisado y si el traductor pasa el examen, entonces recibe su número de certificación y ya puede traducir con cuño y ya entra en una lista del Colegio de Traductores. La lista del Colegio de Traductores o la Asociación de Traductores depende del formato que tenga el país, la región o el área para la traducción. Es importante reconocer que la Federación Internacional de Traductores, conocida como FIT-IFT, International Federation of Translators, es la entidad respaldada por las Naciones Unidas que promueve el buen uso y las buenas prácticas de la profesión. Ahora, ¿por qué se celebra el 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción? Bueno, porque es el Festival de San Jerónimo, traductor de la Biblia, y conocido como el patrón de los traductores. Como que la Biblia es el texto más traducido que se conoce en varias lenguas, varias versiones, en varios contextos, localizando diferentes audiencias. El traductor principal que promovió la traducción de los textos bíblicos, llamado San Jerónimo, fue un cura. Cura es la palabra para sacerdote. En inglés les decimos priest. En el noroeste de Italia, que es muy conocido en la historia por haber traducido al idioma latín la mayor parte de la Biblia, a partir de los manuscritos del Nuevo Testamento. Él también tradujo al idioma griego del Evangelio hebreo. Quiere decir que por este acto significativo que cambió la historia desde el punto de vista teológico religioso y desde el punto de vista de la traducción, cura o sacerdote fue reconocido en la historia como la persona que apadrinó, la persona principal en la traducción de los textos bíblicos. Su lengua materna era el ilirio y estudió latín. Hablaba además griego y hebreo, lo cual aprendió estudiando, viajando. Como les decíamos, el movimiento, los viajes
fueron fueron unas de las primeras actividades que causaron que los seres humanos tuvieran que aprender otros idiomas para comunicarse en los otros puntos a donde viajaban. San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, cerca de Belén, y por eso esta fecha se convirtió en una fecha conmemorativa para la industria de la traducción o la traducción como profesión. Ahora, para terminar esta presentación, y vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas, ustedes deben preparar un video de 1 minuto explicando una breve historia de la traducción. Esta tarea la van a entregar el 6 de septiembre de este año y les voy a indicar en qué plataforma deben enviar este video. Ahora vamos a prepararnos para la sesión de preguntas y respuestas. Chicos, fue un placer hablarles sobre la historia de la traducción en el día de hoy, la etimología de la palabra traducción. Y fue otro placer también poderles enseñar o mostrar cómo funciona una herramienta de traducción, cómo funciona el flujo de la traducción. Fue muy interesante haber podido traducir un texto junto con ustedes, un texto sencillo, pero que les mostró cómo traducir un texto considerando que no haya sido, que no se lea traducido, sino se lea como un texto originalmente escrito en el idioma al que se traduce. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Soy Profesor Hernández y aquí estaremos aprendiendo más sobre el proceso de traducción. Chao.